Bienvenidos al segundo video de conceptos en cardiología pediátrica. En esta ocasión hablaremos de los cambios que deben existir desde la circulación fetal hacia la circulación postnatal, solamente con el objetivo de identificar estos cambios y que estos mismos nos ayuden a identificar algunas situaciones clínicas donde sea necesario la persistencia de estas estructuras en un recién nacido en el cual sospechemos de cardiopatías congénitas. Para comprender la circulación prenatal, primero tenemos que saber cómo funciona la circulación postnatal, es decir, una vez que se ha producido el nacimiento y se han cerrado todos los cambios que se requieren en forma obligatoria que existan en el feto para realizar una adecuada oxigenación. Recordemos que la circulación sanguínea en el ser humano es en serie, es decir, la sangre que se recoge en el corazón derecho desde el retorno venoso sistémico necesariamente pasó por el pulmón para ser oxigenada y esta oxigenación es obviamente en el pulmón y luego de que pasó por esta estructura solamente puede ser eyectada a través del lado izquierdo hacia los tejidos. Vale decir, no debe existir comunicación entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo de manera tal de que no se produzca mezcla. Como ustedes muy bien saben, el lado derecho del corazón transporta la sangre desaturada y el lado izquierdo transporta sangre saturada de oxígeno. Lo anterior no siempre fue así. En la circulación prenatal, la oxigenación no la llevan a cabo los pulmones. ¿Por qué? Recordemos que los pulmones no tienen aire, por lo tanto no pueden llevar a cabo el intercambio gaseoso necesario para la adecuada demanda metabólica del niño. Y la oxigenación debe llevarse a cabo en otra estructura, que es la placenta. Por lo tanto, el objetivo de la circulación prenatal o fetal es llevar la sangre, la mayor cantidad de sangre posible, hacia la placenta, fuera del organismo fetal, y es esta la que posteriormente oxigena y posteriormente esta se devuelve hacia el corazón tratando de que la menor cantidad posible de sangre pase hacia los pulmones. De ahí que existen algunos sitios que nosotros llamamos de chan fetal, uno, el principal, donde la placenta ofrece la menor resistencia vascular, de manera que la sangre pueda fluir libremente hacia ese sector. Pero además necesitamos otras estructuras que tienen que estar presentes para un adecuado desarrollo, y esas son el ducto venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. En este cursor les puedo mostrar dónde está el ducto venoso, es esta estructura que está acá. El foramen oval es una estructura que permite una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y finalmente el ductus arterioso, que es una estructura que permite la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente. A grandes rasgos lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. La sangre que se recoge del organismo a través de la vena cava superior y la vena cava inferior pasa en su gran proporción hacia el ventrículo derecho y desde allí sigue un camino hacia la arteria pulmonar. Al llegar a este punto, la mayor cantidad de sangre pasa hacia la aorta descendente a través del ductus y poco a través de las venas pulmonares hacia los pulmones. Sigamos el recorrido de esta escasa cantidad de sangre que pasa hacia los pulmones y llega a la aurícula izquierda, posteriormente se queda en el ventrículo izquierdo. La sangre que pasó desde el ductus a la aorta descendente irá vía aorta descendente y vía arterias umbilicales a oxigenarse a nivel placentario y vía vena umbilical será recogida por esta estructura y pasará a través de este chan, que es el ducto venoso, hacia la vena cava inferior, de donde esta mayor proporción de sangre pasa a través del foramen oval, sangre oxigenada,
al ventrículo izquierdo a mezclarse con la sangre que venía de los pulmones. ¿Por qué es tan importante este mecanismo? Porque aseguramos que el ventrículo izquierdo eyecte la cantidad de sangre más oxigenada hacia las arterias coronarias y hacia las arterias que van a irrigar el cerebro. Y posteriormente esta sangre, al encontrarse con el ductus, se mezcla y se desoxigena para ir nuevamente a hacer el circuito a nivel placentario. Lo veremos a continuación en el siguiente video. Ustedes pueden ver ahí cómo se recoge la sangre desde la vena cava superior y desde la vena cava inferior. Llega esta sangre a la aurícula derecha y este sistema, la mayor cantidad, pasa hacia el ventrículo derecho, desde allí hacia la arteria pulmonar y desde allí ductus aorta descendente. La mayor cantidad de sangre del ventrículo derecho entonces va hacia la aorta descendente. Una menor proporción de sangre va hacia los pulmones y es recogida a través de las venas pulmonares, no muy oxigenado como ustedes pueden ver, hasta la aurícula izquierda y allí al ventrículo izquierdo. Sigamos el camino de la sangre que se oxigena en la placenta, va a ducto venoso, se mezcla un poco con la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha y es dirigida a través de foramen oval hacia la aurícula izquierda. Por supuesto, existe una cierta mezcla, una cierta desoxigenación, pero es la mejor sangre oxigenada que le puede llegar al feto. Llega hacia el ventrículo izquierdo y desde allí aorta es ascendente, coronaria, cerebro y se mezcla con la sangre que va desde el ductus hacia la aorta descendente para nuevamente hacer el circuito de la oxigenación. Por lo tanto, es muy importante que existan estos tres sitios de Chan. Uno es el ducto venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. ¿Qué ocurre al nacer? Al nacer, lo primero que ocurre es que se elimina la placenta. Decíamos que la placenta era el sitio más importante porque constituía una menor resistencia vascular, lo que favorecía que la sangre transcurriera hacia ese sector para realizar la oxigenación. Pero al nacer ya se elimina la placenta con el cierre del cordón umbilical, lo que favorece inmediatamente que aumente la resistencia vascular sistémica. Y eso, a su vez, se cree, tiene relación lo que favorece el cierre del ducto venoso, esa estructura que recogía desde la placenta hacia la vena cava inferior. Por lo tanto, al eliminar la placenta, aumenta bruscamente la resistencia vascular sistémica. Pero además, el niño empieza a respirar. Y al producirse la respiración, se produce la expansión pulmonar, lo cual favorece, vean este cursor, cómo baja la resistencia vascular pulmonar al momento del nacimiento, que en la vida fetal es alta. Ahí está, alta, y al momento del nacimiento baja bruscamente. Y se produce en concomitancia con la disminución de la resistencia vascular pulmonar el aumento del flujo pulmonar, puesto que el sitio de oxigenación al momento del nacimiento cambia desde la placenta hacia los pulmones. Al aumentar el flujo de la arteria pulmonar, se aumenta la oxigenación a nivel tisular y es este aumento de la oxigenación el que va a producir el cierre del ductus arterioso en los primeros días de vida. Junto con el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y el aumento en el intercambio de gases, el aumento de la oxigenación a nivel pulmonar, aumenta el retorno venoso a la aurícula izquierda. Y es este aumento del retorno venoso de pulmonar a la aurícula izquierda el que va a producir también el cierre del foramen oval. Esto va a llevar a que el organismo progresivamente, al ir disminuyendo la resistencia vascular pulmonar, al ir aumentando el flujo sanguíneo pulmonar y al ir disminuyendo la presión de la arteria pulmonar, va a producir diferencias en las presiones intracavitarias del corazón. Y eso es lo que graficamos acá. Por ejemplo, en la edad adulta o en ya desarrollado y producido todos los cambios, vamos a tener presiones en el lado derecho del corazón significativamente menores que las presiones que se generan en el lado izquierdo del corazón. Y ahí ustedes pueden ver cómo se han ido dibujando los valores de presión que habitualmente uno reconoce como normales en el corazón
de un paciente ya más grande. Aurícula derecha, medias de 4 hasta 10, ventrículo derecho, presiones sistólicas de 24, con diastólicas entre 4 y 8, presión de arteria pulmonar de 21,9, aurícula izquierda entre 6 y 8, presiones de ventrículo izquierdo en un niño más grande ya sistólicas de 100, que es la misma presión a nivel aórtico, y por supuesto la presión diastólica del ventrículo derecho baja y la presión diastólica de la aorta aproximadamente en 60. Estos cambios entonces de lugar de la oxigenación y al producirse la expansión pulmonar, a su vez, tienen consecuencias a nivel de la generación de presiones dentro del corazón. ¿Por qué es importante recordar que estas estructuras que normalmente tienen que estar deben desaparecer una vez producido el nacimiento, la expansión pulmonar y la oxigenación a nivel pulmonar? Es porque estas estructuras pueden enmascarar un paciente con una cardiopatía grave, ya que la persistencia del ductus arterioso va a permitir que el niño se siga oxigenando igual. Sin embargo, al producirse el cierre de esta estructura, se empieza a evidenciar la sintomatología clínica, ya sea cianosis o hipodébito sistémico. Así, por ejemplo, analicemos esta enfermedad, una cardiopatía obstructiva izquierda, que no es más ni menos que una interrupción, sigamos el cursor, de esta estructura que es la aorta. Ustedes pueden ver que existe una falta de continuidad entre el arco aórtico y la aorta descendente, y esta continuidad está dada por la persistencia del ductus arterioso. En la vida fetal, el ductus normalmente eyecta la sangre o eh, permite la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, y va a permitir que se produzca la oxigenación a nivel placentario. Pero una vez que se produce el nacimiento, la expansión pulmonar y la disminución de la resistencia vascular pulmonar va a hacer que la llegada de mayor oxígeno produzca el cierre de este ductus, evidenciando que esta aorta no tenga la capacidad de suplir con el suficiente oxígeno o aporte de nutrientes al organismo. Por lo tanto, si bien en el feto esta cardiopatía puede no demostrar síntomas, en el momento del nacimiento, una vez que se produzca el cierre, se va a producir el síndrome clínico de hipodébito sistémico. Ahí podemos ver entonces lo que les contaba, la ausencia de la continuidad que se va a manifestar una vez nacido el paciente. Por oposición, un paciente que tiene una cardiopatía obstructiva derecha, vale decir, un paciente que no pasa sangre a través de la arteria pulmonar, puede vivir bastante estable en el momento fetal, puesto que la sangre, al no encontrar salida por el lado derecho del corazón, pasará a través del lado izquierdo directamente y desde allí hacia la aorta descendente para oxigenar a nivel placentario. Recordemos que poca sangre pasa hacia los pulmones. Pero una vez que se produce el nacimiento, la expansión pulmonar, la disminución de la resistencia vascular sistémica, el aumento en la tensión de oxígeno producirá el cierre del ductus y la imposibilidad, ya que la sangre no puede pasar por el lado derecho, la imposibilidad de alguna comunicación que favorezca la oxigenación de la sangre a nivel pulmonar. De ahí que la persistencia del ductus en cardiopatías obstructivas izquierdas, cardiopatías obstructivas derechas, es muy importante de comprender por qué necesitamos mantenerlo permeable. En conclusión, los cambios en la circulación fetal al nacer dependen de la expansión pulmonar y de la caída de la resistencia vascular de estos. Y en presencia de cardiopatías obstructivas, la persistencia del ductus es fundamental para la supervivencia del paciente y posteriormente su manejo y estabilización.